Bienvenido, viajero de la noche. Has llegado a un lugar donde las palabras son estrellas y las historias son puentes hacia otros mundos. Aquí no importa el peso del día ni las prisas de la vida. Aquí todo se calma y solo queda el murmullo de la memoria y el resplandor de lo eterno. Imagina el cielo nocturno, profundo, inmenso, cubierto por un manto de luces que parecen susurrar secretos antiguos. Entre todas ellas hay un faro constante, la luna. Ha guiado a navegantes, ha inspirado poemas, ha marcado los calendarios y ha habitado los sueños de generaciones enteras. Durante milenios fue un misterio inalcanzable, un espejo plateado que nadie podía tocar. Y sin embargo, en lo más íntimo del corazón humano, ardía la pregunta: ¿cómo sería caminar sobre su superficie silenciosa? Acomódate, cierra los ojos si lo deseas. Esta no es solo una historia de cohetes y astronautas, sino un viaje de la humanidad hacia lo imposible. Quédate conmigo y suscríbete al canal para no perderte ninguna de estas historias que despiertan la mente y acarician el alma. Capítulo 1. Cuando la luna era solo un sueño lejano, antes de que existieran telescopios, antes de que un hombre pensara en cohetes o en trajes espaciales, la luna ya estaba ahí, serena, eterna, suspendida en el cielo nocturno como una lámpara encendida en mitad de la oscuridad. Su resplandor plateado caía sobre los ríos, acariciaba las montañas y despertaba en el corazón humano una mezcla de asombro y misterio. Para los primeros hombres, mirar al firmamento no era ciencia, era un acto sagrado. Allí arriba no había cuerpos celestes, había dioses, guardianes, presagios. La luna no era un lugar al que se podía viajar, era un símbolo vivo que marcaba los ciclos de la vida, la fertilidad de los campos, el retorno de las mareas y hasta los sueños que nacían en la penumbra. En las noches más despejadas, los pueblos antiguos contaban historias alrededor del fuego, historias que daban forma a las manchas oscuras sobre la superficie lunar. Algunos veían un conejo eterno, otros una mujer solitaria, otros más un dios castigado que vigilaba desde lo alto. Cada cultura tejió su propio mito y cada mito revelaba lo mismo, que la luna no era indiferente, sino íntima, como si conversara en silencio con los hombres que alzaban la vista hacia ella. En Mesopotamia, los sumerios la llamaban Nana o Sin, un dios luminoso que regía el paso de los meses y con él la vida agrícola. Para los egipcios, Tot, el dios de la sabiduría, estaba relacionado con la luna y sus fases. Los griegos la convirtieron en mujer, Selene, la que conducía su carro plateado a través del cielo, y más tarde, Artemisa, la cazadora de los bosques. En China se hablaba de Chang'e, la diosa que habitaba en su palacio eterno, acompañada por un conejo inmortal que molía elixires. Cada civilización miraba ese mismo disco brillante y encontraba en él una verdad distinta, pero todos compartían la certeza de que la luna tenía un vínculo profundo con la vida en la Tierra. Los calendarios más antiguos nacieron de su ciclo, 28 días de misterio, de nacimiento, plenitud y desaparición. La humanidad aprendió a sembrar siguiendo su ritmo, a navegar bajo su luz, a medir el tiempo no solo por la salida del sol, sino por el resplandor nocturno de ese astro callado. La luna marcaba las estaciones, influía en las mareas, ordenaba
La memoria colectiva. Sin ella, el tiempo hubiera sido un río sin forma. Con ella, los hombres hallaron estructura, seguridad, la ilusión de comprender un poco el vasto cosmos. Pero la luna no era solo utilidad, era también espejo de la emoción humana. En ella se proyectaba la nostalgia, la soledad, el amor. Poetas chinos recitaban versos bajo su luz, recordando a los amados ausentes. En Grecia, los filósofos miraban su faz para preguntarse si allí podría haber vida. En América precolombina, muchas culturas la veían como madre, dadora de fertilidad. La luna se volvió un refugio para los anhelos, un escenario silencioso donde el hombre imaginaba que los dioses escribían su voluntad. Y sin embargo, nadie pensaba que fuera posible alcanzarla. Durante milenios, la luna fue un límite infranqueable, un sueño que pertenecía al reino de lo intangible. Las leyendas decían que solo los dioses podían viajar hasta ella. El hombre debía conformarse con adorarla desde la distancia, con escribirle canciones, con elevar oraciones en su honor. El cielo pertenecía a lo sagrado, la tierra a lo humano. La frontera estaba marcada y parecía eterna. El momento de quiebre comenzó cuando el pensamiento humano cambió de piel. Con la filosofía griega, con la observación de los sabios Nin, la India, con las preguntas de los astrónomos árabes, la luna empezó a dejar de ser únicamente diosa y a convertirse poco a poco en objeto de estudio. Hiparco midió sus movimientos. Aristarco de Samos se atrevió a decir que la Tierra giraba alrededor del Sol y que la Luna giraba alrededor de la Tierra. Más tarde, Galileo apuntó su telescopio y descubrió que no era un disco perfecto, sino un mundo con montañas y cráteres. La diosa se volvió roca, la visión se volvió dato, el mito se transformó en geografía. Ese fue el primer gran cambio. La luna dejó de ser únicamente un sueño sagrado y empezó a ser también un enigma científico. Y con ese cambio nació la semilla de lo imposible. Si era un mundo, entonces, ¿acaso no podría ser alcanzado algún día? El ser humano todavía no tenía medios, ni siquiera los imaginaba. Pero la chispa estaba encendida. Lo que antes parecía impensable, caminar sobre la superficie plateada, comenzó a insinuarse como un destino remoto, guardado para generaciones futuras. La luna ya no era solo un espejo en el cielo, se había convertido en una promesa. Esa promesa atravesó siglos de historia, inspiró a exploradores, a escritores de ciencia ficción, a soñadores que dibujaban cohetes en papel. Julio Verne escribió sobre un cañón gigantesco que disparaba hombres hacia la luna. H.G. Wells imaginó encuentros con selenitas. Eran fantasías, sí, pero cada fantasía llevaba escondida la idea de que algún día podría ser real. El mito había dado paso a la posibilidad, y la posibilidad se convertiría con el tiempo en obsesión, porque el hombre, que siempre buscó ir más allá de sus límites, no podía conformarse con mirar. La luna, que durante milenios fue solo un sueño lejano, se había convertido en destino. Y así, mientras las civilizaciones caían y otras nacían, mientras los imperios se expandían y los mapas del mundo se redibujaban, la luna permanecía en lo alto, paciente, como si esperara el momento en que la humanidad estuviera lista para tocarla. La historia de ese viaje aún no había comenzado, pero el sueño ya estaba vivo, latiendo en la mente de visionarios
que no se conformaban con adorarla desde la distancia. Serían esos primeros soñadores los que levantaron la mirada con una mezcla de poesía y ciencia, quienes abrirían el camino hacia el segundo capítulo de nuestra narración. Los primeros visionarios que miraron al cielo con la esperanza de conquistarlo. Capítulo 2. Los primeros visionarios que miraron al cielo. En algún momento de la historia, entre el fuego de las hogueras y la tinta de los primeros manuscritos, surgieron hombres y mujeres que no se conformaron con adorar la luna como un misterio distante. Donde otros veían un Dios intocable, ellos vieron un enigma a descifrar. Su mirada no se quedó atrapada en el mito. La transformaron en preguntas, y esas preguntas abrieron caminos que antes parecían imposibles. Imagina un sabio griego en la isla de Samos, mirando el cielo con paciencia infinita. Era Aristarco, quien se atrevió a pensar que la Tierra giraba alrededor del Sol y que la Luna orbitaba alrededor de la Tierra. Una idea tan atrevida que desafiaba las creencias de su tiempo. Y sin embargo, ahí estaba, plantada como semilla en la mente humana. Otros vendrían después. Hiparco, con su ingenio, midió con sorprendente exactitud la distancia entre la Tierra y la Luna, trazando con números lo que hasta entonces había sido solo un resplandor misterioso. Y luego, siglos más tarde, un hombre en Italia apuntó un tubo de vidrio hacia la noche. Galileo Galilei. Sus ojos, multiplicados por el poder de su telescopio, descubrieron algo que cambió para siempre la relación entre la humanidad y su satélite. La Luna no era una esfera perfecta y divina. Era un mundo con montañas, con valles, con cráteres, un lugar tan real como la propia Tierra. La diosa había perdido su velo. Lo que parecía inalcanzable empezaba a ser imaginable. No todos aceptaron aquel descubrimiento. Algunos se resistieron, otros lo llamaron herejía. Pero la semilla estaba sembrada. La Luna era un territorio físico, y como todo territorio, podría explorarse algún día. La humanidad había dado un paso invisible pero irreversible. El mito se convertía en geografía. El eco de esa revelación viajó a través de los siglos. En el Renacimiento, artistas y poetas soñaban con mundos más allá del nuestro. En la literatura comenzaron a aparecer relatos de viajes imposibles. En el siglo XIX, un escritor francés llamado Julio Verne escribió De la Tierra a la Luna, donde imaginó un enorme cañón disparando hombres hacia el espacio. Y aunque su historia parecía fantasía, escondía algo mucho más poderoso: la intuición de que algún día podría ser real. Otro visionario, H. G. Wells, imaginó encuentros con seres lunares. Sus palabras eran ficción, sí, pero también eran mapas de un futuro posible. La literatura se convirtió en un laboratorio secreto donde los sueños humanos se ensayaban antes de materializarse. Mientras tanto, la ciencia avanzaba. Isaac Newton, con su ley de la gravedad, explicó la danza entre la Tierra y la Luna como un juego de fuerzas invisibles. Kepler trazó las órbitas con precisión matemática. Cada descubrimiento era un ladrillo colocado en la construcción de un puente invisible hacia el cosmos. Sin embargo, lo más fascinante de estos visionarios no fue solo su conocimiento, sino su audacia. Ellos no tenían cohetes, no tenían combustible, no tenían tecnología. Solo tenían papel, tinta y una mente que se negaba a aceptar límites.
En un mundo donde apenas se comprendía la vastedad de los océanos, se atrevieron a soñar con mares estelares. Y así, poco a poco, la Luna dejó de ser solo un misterio y comenzó a convertirse en un destino. El momento de quiebre llegó con un cambio aún más profundo: la revolución industrial. El hombre, que durante milenios había dependido de la fuerza de los caballos o del viento, descubrió el poder del vapor, del acero, de las máquinas. Y con ese poder, la imaginación se hizo más atrevida. Si era posible construir barcos que cruzaban océanos y trenes que unían continentes, ¿por qué no pensar en máquinas que atravesaran el vacío del cielo? El siglo XX trajo consigo otra chispa. Un ingeniero ruso, Konstantin Tsiolkovsky, miró hacia arriba y dijo: «La Tierra es la cuna de la humanidad, pero no se puede vivir en una cuna para siempre». Sus cálculos, sus ecuaciones y sus sueños sentaron las bases de la astronáutica. Después vendrían Robert Goddard en Estados Unidos y Hermann Oberth en Alemania, pioneros de los cohetes que algún día abrirían las puertas del espacio. Los visionarios habían cambiado de rostro. Ya no eran solo filósofos o poetas. Ahora eran ingenieros, científicos, inventores, pero en todos ellos ardía la misma llama ancestral, la obsesión por alcanzar la luna. Y sin embargo, todavía parecía un sueño, todavía parecía demasiado lejano. La humanidad avanzaba, sí, pero las guerras, la pobreza y los límites tecnológicos mantenían a la luna en su pedestal. No bastaba con soñar. Había que encontrar un motivo, una chispa que empujara a la humanidad entera hacia lo imposible. Esa chispa llegaría pronto, y no vendría de la poesía ni de la ciencia, sino de la política y del miedo. Porque el siglo XX, además de ser el siglo de los visionarios, fue también el siglo de las grandes tensiones, y de esa tensión nacería una carrera sin precedentes, la carrera espacial. La Luna, que durante milenios había sido solo un sueño lejano, estaba a punto de convertirse en un trofeo, en un símbolo de poder, en el escenario de la rivalidad más intensa que el mundo moderno había visto jamás. Capítulo 3. La Guerra Fría y la carrera hacia el espacio. Había terminado la Segunda Guerra Mundial. Las ruinas todavía humeaban en Europa. Millones de vidas se habían perdido y el mundo estaba cansado de tanta sangre. Pero en medio de ese cansancio surgió un nuevo miedo: la rivalidad entre dos gigantes que ya no peleaban con armas en los campos de batalla, sino con ideologías en cada rincón del planeta. De un lado, Estados Unidos con su modelo capitalista y democrático. Del otro, la Unión Soviética con su sistema comunista y autoritario. Era el nacimiento de la Guerra Fría, una guerra sin balas directas, pero con una tensión que helaba la sangre de millones. En ese tablero de ajedrez global, la Luna comenzó a adquirir un valor inesperado. No era solo una roca en el cielo, era un símbolo de supremacía. Quien dominara el espacio, quien pusiera primero su bandera en el cosmos, demostraría que su sistema político era más fuerte, más avanzado, más capaz de llevar a la humanidad hacia el futuro. La rivalidad ideológica se transformó en una competencia tecnológica, y así nació la carrera espacial. Los soviéticos fueron los primeros en mover ficha. Gracias a los ingenieros que heredaron de la Alemania nazi, en especial la tecnología de los cohetes V2, lograron avances impresionantes en muy poco tiempo. Estados Unidos, por su parte, no podía quedarse atrás. También había llevado a su territorio a varios científicos alemanes,
entre ellos Wernher von Braun, un hombre cuyo genio y ambición lo convertirían en pieza clave del futuro programa Apolo. El ambiente era de vértigo. Cada avance científico se transformaba en propaganda. Cada lanzamiento era seguido por periódicos, radios y televisores que no solo narraban un logro técnico, sino una victoria ideológica. El espacio se había convertido en el nuevo campo de batalla. El contexto no podía ser más tenso. Armas nucleares listas, espionaje en todos los continentes, miedo en cada ciudadano. Pero, paradójicamente, de ese miedo nació también el impulso de mirar hacia el cielo. La humanidad, dividida por ideologías, encontró en la Luna un objetivo común, aunque cada bloque la buscara por razones distintas. El momento de quiebre llegó en 1957. La Unión Soviética sorprendió al mundo con un sonido simple, pero estremecedor. El bip-bip metálico del Sputnik, el primer satélite artificial que orbitaba alrededor de la Tierra. En Estados Unidos, la noticia cayó como un golpe directo al orgullo nacional. Si los soviéticos podían lanzar un satélite, también podían lanzar misiles intercontinentales. El miedo se mezclaba con la fascinación. El cielo había dejado de ser un límite. Era ahora un tablero estratégico. Ese pequeño objeto, de apenas unos kilos, marcó el inicio real de la carrera espacial. Ya no era solo teoría, ya no eran solo sueños de visionarios. La humanidad había comenzado su aventura más arriesgada. Y lo más curioso era que, sin quererlo, esa competencia feroz entre dos potencias rivales acabaría empujando a toda la humanidad hacia uno de los logros más asombrosos de la historia. Porque de la tensión, de la desconfianza y del miedo, nacería también el sueño cumplido de caminar sobre la superficie de la Luna. Capítulo 4. Sputnik, el primer eco humano en la órbita. Octubre de 1957. El mundo se detuvo unos segundos. No fue un terremoto ni una batalla lo que capturó la atención global, sino un sonido metálico, repetitivo, casi inocente. Bip, bip, bip. Desde lo alto del cielo, aquella señal viajaba a través del silencio del espacio y caía sobre los receptores de radio en cada rincón del planeta. Era la voz del Sputnik, el primer satélite artificial puesto en órbita por la Unión Soviética. Nadie lo había visto venir. Mientras millones de ojos seguían acostumbrados a mirar el cielo como una cúpula distante, de repente, allí arriba, había un objeto creado por el hombre, girando alrededor de la Tierra una y otra vez. Un artefacto de apenas 80 kilos que se convirtió en la pieza más pesada de toda la historia de la humanidad. No por su masa, sino por el peso simbólico que cargaba. Para los soviéticos fue un triunfo glorioso. En cada periódico, en cada discurso, el mensaje era claro. Habían sido los primeros en abrir las puertas del cosmos. Para los estadounidenses, en cambio, fue un golpe directo al corazón. Si Moscú podía lanzar un satélite, también podía lanzar cabezas nucleares desde el espacio. El miedo se mezcló con la fascinación, la paranoia con la admiración. El cielo ya no estaba vacío. La noche había dejado de ser territorio de estrellas y constelaciones intocables. Ahora, un pequeño objeto hecho por manos humanas cruzaba las sombras y recordaba a todos que algo había cambiado para siempre. Niños en Estados Unidos miraban al cielo nocturno buscando el punto de luz que decían que era el Sputnik. Algunos juraban haberlo visto, como si fuera una estrella errante que llevaba consigo un mensaje extraño.
La humanidad había empezado a tocar el firmamento. El eco del bip bip no era solo una señal de radio, era un recordatorio de que los sueños de los antiguos visionarios comenzaban a volverse realidad. Ese satélite no tenía cámaras, no tenía armas, no llevaba seres vivos. Solo enviaba un pulso rítmico, constante, que atravesaba el aire como un corazón latiendo en la distancia. Pero ese latido cambió la historia. Sputnik era la confirmación de que el espacio ya no era un mito, era un territorio conquistable. En 1970, los Estados Unidos, la reacción fue inmediata. Escuelas reforzaron las clases de matemáticas y ciencias. Se creó la NASA, la agencia espacial que debía responder con rapidez a la amenaza soviética. Políticos, militares y científicos entendieron que lo que estaba en juego no era solo el prestigio, sino el futuro mismo de la humanidad. Si los soviéticos habían ganado la primera carrera, los norteamericanos estaban dispuestos a no perder la siguiente. Sputnik se convirtió en un símbolo doble, orgullo para unos, alarma para otros. En ambos casos, encendió la chispa de una competencia que aceleraría el desarrollo tecnológico de maneras nunca antes vistas. En apenas una década, la humanidad pasaría de lanzar pequeños satélites metálicos a enviar hombres a la Luna. Pero en ese momento, en aquel octubre de 1957, todo era sorpresa y desconcierto. El mundo entero escuchaba ese eco metálico como quien escucha el anuncio de una nueva era. Y aunque nadie lo supiera con certeza, la aventura hacia el espacio había comenzado de manera irreversible. Lo que antes era solo un sueño lejano, ahora tenía nombre, órbita y sonido. Y ese pequeño eco en la oscuridad sería solo el inicio, porque pronto los soviéticos no se conformarían con lanzar máquinas. El siguiente paso sería enviar seres vivos y con ello abrirían una puerta aún más grande hacia lo desconocido. Capítulo 5. La llegada de Laika y los primeros seres vivos al cosmos. El eco del Sputnik aún resonaba en las radios del mundo cuando, apenas un mes después, los soviéticos dieron un paso aún más audaz. Era noviembre de 1957 y en lo alto del cielo, un nuevo artefacto se elevaba rugiendo sobre columnas de fuego. Su nombre, Sputnik 2. Pero esta vez no viajaba solo. En su interior, temblando y sin saberlo, iba una perra callejera de Moscú llamada Laika. Laika no era una científica ni una heroína por elección. Era una perra mestiza, rescatada de las calles porque su tamaño pequeño y su resistencia la hacían ideal para los experimentos. Para ella, la misión no era un honor, era un destino impuesto. Y sin embargo, el día en que fue lanzada al espacio, Laika se convirtió en el primer ser vivo terrestre en orbitar la Tierra. El mundo entero miró con asombro. Por primera vez, la vida había salido del planeta. Lo que durante millones de años había sido un límite absoluto, la atmósfera azul que nos envuelve, fue atravesado por un ser que no entendía la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Sus latidos, medidos por instrumentos, se aceleraron con el estruendo del despegue y su respiración se convirtió en el primer testimonio biológico de un viaje cósmico. Los soviéticos anunciaron el logro con orgullo. Laika era presentada como una pionera, un símbolo de valentía. En los periódicos, su imagen aparecía adornada con palabras de gloria, como si fuese una cosmonauta más. Pero detrás de ese triunfo se escondía una verdad dura.
No había planes para traerla de regreso. Sputnik 2 no tenía un sistema de reentrada. Laika fue enviada a morir en el espacio. Su sacrificio, sin embargo, no fue en vano. Los datos recogidos de su viaje demostraron que un ser vivo podía sobrevivir a la aceleración del lanzamiento, al vacío del espacio y a la órbita terrestre, al menos por un tiempo. Era una prueba necesaria, aunque cruel, para los siguientes pasos de la carrera espacial: enviar seres humanos. La noticia conmovió al mundo. Algunos vieron en ella un acto heroico, otros lo criticaron como un gesto inhumano, pero todos coincidieron en lo mismo: la frontera había sido cruzada. La vida ya no estaba confinada a la Tierra. Laika, una perra sin voz ni elección, había abierto un camino que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Mientras orbitaba en su cápsula metálica, girando una y otra vez alrededor de la Tierra, Laika se convirtió en un símbolo de algo mucho más grande que la Guerra Fría. Era el recordatorio de que el espacio no era solo un campo de batalla político, sino un terreno desconocido donde cada paso costaba sacrificio. Laika murió pocas horas después del lanzamiento, probablemente por el calor y el estrés. Su muerte fue silenciosa, invisible, pero trascendió en cada conversación, en cada reflexión. Y con ella, la humanidad aprendió una lección amarga. Conquistar el cosmos implicaba un precio, y ese precio no siempre lo pagarían los voluntarios, sino también los inocentes. Aún así, el camino estaba trazado. Lo que comenzó con un satélite metálico ahora avanzaba hacia seres vivos. Y el siguiente paso sería aún más increíble: no un animal, no una máquina, sino un hombre dispuesto a desafiar el infinito. Capítulo 6. Gagarin, el primer hombre que tocó las estrellas. Era el amanecer del 2 de abril de 1961. En un rincón de la Unión Soviética, el rugido de un cohete anunciaba que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Dentro de la cápsula Vostok 1, atado a su asiento, respirando con calma contenida, estaba un joven de 27 años con una sonrisa luminosa. Yuri Gagarin, hijo de un carpintero y de una campesina, criado en la sencillez de un pueblo devastado por la guerra, estaba a punto de convertirse en el primer hombre en dejar la Tierra para sumergirse en el océano del espacio. El cielo, que durante milenios había sido contemplado con anhelo, esa mañana se abría como una puerta. El cohete despegó con un estruendo que sacudió la estepa, y en cuestión de minutos, Gagarin atravesó la frontera invisible que separa el aire del vacío. «Poyejali», gritó en ruso. «¡Allá vamos!», con la naturalidad de quien siente que está dando un paseo y no protagonizando uno de los momentos más decisivos de la historia humana. En el interior de la cápsula, la Tierra se desplegó ante sus ojos como nunca antes había sido vista. Azul, inmensa, rodeada por una delgada atmósfera brillante. Desde aquella órbita, los continentes parecían flotar en silencio, las nubes eran remolinos de algodón y el planeta entero latía como un corazón suspendido en la oscuridad. En ese instante, la humanidad se vio reflejada como una sola, sin fronteras ni banderas. El vuelo duró apenas 108 minutos, pero bastó para cambiar el curso de la historia. Por primera vez, un ser humano comprobaba que podía sobrevivir en el espacio, que podía orbitar la Tierra y regresar vivo. Gagarin no solo se convirtió en un héroe soviético, se convirtió en un símbolo mundial, en la prueba viviente de que lo imposible podía alcanzarse.
Las multitudes lo recibieron como un semidios. En Moscú, millones lo aclamaron. En otros países, su nombre resonaba con admiración. El joven de sonrisa franca se convirtió en embajador del futuro. No había discurso, no había periódico que no repitiera su hazaña. Gagarin era la encarnación del sueño ancestral de volar hacia las estrellas. Pero más allá de la gloria política, su viaje tenía un significado aún más profundo. Con él, la humanidad rompió una barrera psicológica milenaria. Si un hombre podía orbitar la Tierra, entonces un día podría viajar a la Luna, y quizás más allá. El mito había dejado de ser mito. No todo fue celebración. En Estados Unidos, la noticia cayó como un rayo. Los soviéticos habían ganado otra vez. Habían demostrado que estaban un paso adelante. El orgullo norteamericano estaba herido y la presión política aumentaba. Los ojos del mundo se clavaron entonces en Washington, esperando una respuesta. Mientras tanto, en la Unión Soviética, el triunfo fue absoluto. Gagarin era presentado como hijo del socialismo, como fruto de un sistema que prometía conquistar no solo la Tierra, sino también el cosmos. En los discursos oficiales, su vuelo no era el logro de un hombre, sino de toda una ideología. El espacio se había convertido en escenario de la Guerra Fría. Y sin embargo, para la humanidad en su conjunto, aquel momento significaba otra cosa: el comienzo de una nueva era. Con Gagarin, el hombre había tocado las estrellas por primera vez. Y aunque su vuelo fue breve, abrió la puerta a una sucesión de misiones que cambiarían para siempre la relación entre el ser humano y el cielo. El joven que sonreía desde su cápsula había demostrado que los sueños milenarios podían hacerse realidad. Pero también había dejado planteada una pregunta aún más grande. Si podíamos orbitar la Tierra, ¿cuánto tiempo tardaríamos en poner un pie en la Luna? Capítulo 7. Kennedy y la promesa de pisar la Luna. El 25 de mayo de 1961, apenas 6 semanas después de que Yuri Gagarin orbitara la Tierra, un joven presidente estadounidense se puso de pie frente al Congreso de su nación. John Fitzgerald Kennedy, con voz firme y mirada encendida, pronunció unas palabras que cambiarían el rumbo de la historia moderna. Decidimos ir a la Luna, no porque sea fácil, sino porque es difícil. Aquella frase, sencilla y directa, resonó como un trueno en medio de la Guerra Fría. Estados Unidos, herido en su orgullo tras los éxitos soviéticos, necesitaba una meta que uniera a la nación, que encendiera la imaginación del pueblo y que demostrara al mundo que eran capaces de superar cualquier desafío. Kennedy la encontró en el objetivo más ambicioso posible: no solo alcanzar el espacio, no solo orbitar la Tierra, sino llevar a un hombre a la superficie de la Luna y traerlo de regreso sano y salvo antes de que terminara la década. El reto parecía casi insensato. En 1961, la NASA apenas estaba dando sus primeros pasos, los cohetes fallaban con frecuencia y los astronautas estadounidenses solo habían realizado vuelos suborbitales de minutos. Y sin embargo, Kennedy apostó todo a esa visión. Sabía que la batalla ya no se libraba únicamente en los misiles ni en los discursos, sino en la imaginación del futuro. Ganar la carrera a la Luna era ganar el alma de la humanidad. El anuncio electrizó al país. Escuelas, universidades, laboratorios y fábricas comenzaron a alinearse bajo un mismo propósito. Miles de ingenieros, técnicos y científicos se sumaron al programa espacial.
Era un esfuerzo colosal comparado por algunos con las grandes empresas de la historia. La construcción de las pirámides, la exploración de los océanos, la cúpula de San Pedro. Kennedy no solo prometió la Luna, prometió un nuevo horizonte de unidad nacional. En medio de la tensión de la Guerra Fría, del miedo a las armas nucleares y de la incertidumbre política, ofreció una visión luminosa, un sueño colectivo que trascendía el miedo y convertía la rivalidad en ambición creativa. El momento de quiebre de su discurso no fue técnico ni científico, fue humano, porque lo que Kennedy hizo fue devolverle al pueblo estadounidense la fe en lo imposible. Lo que antes parecía un territorio exclusivo de dioses y mitos, ahora se convertía en un destino al alcance de la voluntad. El compromiso fue tan grande que tras aquellas palabras no había vuelta atrás. Estados Unidos tenía que lograrlo, aunque el costo fuera inmenso. Y lo fue. Miles de millones de dólares invertidos, vidas arriesgadas, años de investigación acelerada. La promesa de Kennedy se transformó en el motor que empujó a una nación entera hacia el mayor desafío de su historia. No todos lo creyeron posible. Algunos lo tacharon de fantasía, otros de locura política. Pero en la profundidad de aquella promesa había algo que tocaba fibras más allá de lo político. Era la idea de que el hombre podía mirar al cielo y no conformarse con soñar, sino decidir conquistar. En universidades se empezaron a formar nuevas generaciones de ingenieros. En los laboratorios se diseñaban trajes espaciales, sistemas de comunicación, cápsulas resistentes al calor. La luna, que había sido solo un espejo plateado en la noche, comenzaba a aparecer en planos, cálculos, diagramas y proyectos. Kennedy encendió la llama y, aunque no viviría para ver el cumplimiento de su promesa, porque la tragedia lo arrancaría de la historia en 1963, sus palabras quedaron tatuadas en el alma de una nación. Estados Unidos no podía fallar. Tenía una década para demostrarle al mundo y a sí mismo que podía llegar a la Luna. La rivalidad con la Unión Soviética ya no era un simple duelo. Se había convertido en epopeya. Y la humanidad entera observaba, expectante, sabiendo que de ese pulso surgiría una de las páginas más memorables de todos los tiempos. Capítulo 8. El nacimiento del programa Apolo. Cuando Kennedy lanzó su promesa al mundo, la NASA todavía no tenía un camino claro para alcanzarla. Llegar a la Luna era un objetivo monumental, casi impensable, y convertir esas palabras en realidad exigía algo más que voluntad política. Exigía diseñar desde cero un proyecto titánico. Así nació el programa que llevaría el nombre de un dios. Apolo, en la mitología griega, era el dios del sol, de la luz y de la inspiración. Elegir ese nombre no fue casualidad, simbolizaba claridad, grandeza y ambición. El programa Apolo no sería solo un conjunto de misiones, sería la encarnación de la capacidad humana para transformar lo imposible en posible. En los pasillos de la NASA, ingenieros, científicos y astronautas comenzaron a reunirse con un mismo propósito: descifrar cómo llevar un hombre a la Luna y traerlo de regreso. No era solo cuestión de construir un cohete más grande, era necesario repensar cada aspecto del viaje. ¿Cómo sobrevivirían los astronautas en el vacío? ¿Qué sistema permitiría descender en la superficie y luego despegar? ¿Cómo regresarían a salvo a la Tierra, atravesando la atmósfera como una bola de fuego sin desintegrarse? El trabajo se multiplicó. Laboratorios de todo el país colaboraron,
Universidades enviaron jóvenes talentos, fábricas comenzaron a producir componentes que nunca antes habían existido. Cada tornillo, cada válvula, cada línea de código era vital. Una sola falla podría significar la muerte de los tripulantes y el fracaso del sueño. Mientras tanto, los astronautas eran seleccionados y entrenados con un rigor implacable. No eran solo pilotos, debían ser científicos, atletas, aventureros y, sobre todo, hombres capaces de mantener la calma en las situaciones más extremas. Sus rostros aparecían en las revistas, eran celebrados como héroes antes incluso de despegar. Pero detrás de las sonrisas y los saludos había un peso enorme. El destino de un país e incluso de la humanidad estaba sobre sus hombros. El programa Apolo no comenzó directamente con la Luna. Antes había que dar pasos intermedios. Por eso existieron las misiones Mercury y Gemini, que probaron vuelos suborbitales, caminatas espaciales, acoplamientos en órbita y resistencia de los sistemas. Cada éxito y cada error eran aprendizajes necesarios para preparar el salto definitivo. La presión era asfixiante. La Unión Soviética seguía avanzando y no mostraba señales de detenerse. Los norteamericanos sabían que cualquier retraso podía costarles la victoria. El tiempo era su enemigo, pero también su motor. El momento de quiebre llegó con las primeras pruebas serias del Saturno V, el cohete colosal diseñado por Wernher von Braun. Una torre de más de 100 metros de altura, capaz de generar una potencia nunca antes vista. Era la máquina que debía llevar a los hombres más allá de la Tierra y depositarlos en la órbita lunar. Su sola visión imponía respeto. Una catedral de acero apuntando hacia el cielo, preparada para romper las cadenas de la gravedad. Apolo era, al mismo tiempo, una obra de ingeniería y un poema de voluntad humana. Era la síntesis de lo mejor y lo peor de la humanidad, el miedo convertido en desafío, la rivalidad transformada en ambición, la fragilidad humana enfrentando la infinitud del cosmos. Y sin embargo, como toda empresa colosal, no tardaría en enfrentarse a su primera gran tragedia. Porque antes de tocar la superficie lunar, antes de escribir la página gloriosa de la historia, Apolo conocería el rostro oscuro del sacrificio. Capítulo 9. Apolo 1. Tragedia en la Tierra. Antes de que un hombre pudiera poner un pie en la Luna, el programa Apolo tuvo que mirar de frente a la fragilidad humana. Era enero de 1967 y la atmósfera en la NASA estaba cargada de nervios y expectativas. El Apolo 1 sería la primera gran prueba en tierra de la nave que debía llevar a los astronautas hacia el sueño prometido por Kennedy. No despegaría aún, pero su misión era vital: ensayar los sistemas, comprobar cada cable, cada válvula, cada control. En la cabina, 3 hombres se preparaban con disciplina y orgullo. Gus Grissom, veterano del programa Mercury; Ed White, el primer estadounidense que había caminado en el espacio; y Roger Chaffee, un joven piloto que debutaba en su primera misión. Se conocían, confiaban entre ellos, sabían que estaban en la vanguardia de una empresa que podía costarles la vida. Y sin embargo, ese día, lo que los esperaba no era la gloria del espacio, sino una tragedia que marcaría para siempre el camino a la Luna. La prueba parecía rutinaria. Los 3 astronautas estaban encerrados en la cápsula, conectados a sistemas que debían funcionar como en un lanzamiento real. Afuera, los ingenieros observaban, ajustaban, comunicaban, pero de pronto un olor extraño, un destello mínimo y el horror: fuego.
Una chispa, apenas un instante, y la cabina se convirtió en un horno mortal. El oxígeno puro que llenaba el interior alimentó las llamas de forma implacable. En segundos, la nave estaba envuelta en fuego. Los hombres en la torre de control escuchaban gritos desesperados. ¡Fuego en la cabina!, alcanzaron a decir. Trataron de abrir la escotilla, pero era imposible. El diseño la cerraba como un candado. El humo tóxico llenó cada rincón y, en menos de un minuto, los 3 astronautas estaban muertos. El silencio posterior fue devastador. La NASA, que había prometido llevar hombres a la Luna antes de terminar la década, se encontraba ahora frente a una herida abierta. La prensa habló de negligencia, la opinión pública se preguntaba si valía la pena tanto riesgo, y en los pasillos de la agencia espacial se instaló un sentimiento de luto profundo. El momento de quiebre fue inevitable. El sacrificio de Grissom, White y Chaffee reveló fallas graves, cables mal aislados, materiales inflamables, sistemas inseguros. Apolo no podía continuar igual. La tragedia obligó a replantear todo, a reconstruir la nave desde sus cimientos, a reforzar cada medida de seguridad. El precio de ese aprendizaje fueron 3 vidas, pero gracias a ellas, cientos de astronautas futuros pudieron sobrevivir. El dolor fue inmenso, pero también se convirtió en motor. Los compañeros de los caídos juraron que sus muertes no serían en vano. La NASA aprendió a mirar con humildad la magnitud del desafío y a aceptar que la gloria debía ir acompañada de respeto por la fragilidad de la vida humana. Apolo 1 quedó inscrito como recordatorio de que la carrera hacia la Luna no era solo un juego de orgullo entre naciones, sino una apuesta contra lo desconocido, donde cada error costaba sangre. Y sin embargo, de esa oscuridad surgió nueva luz. La nave fue rediseñada, los protocolos cambiaron, la disciplina se hizo más férrea. La tragedia, aunque dolorosa, fortaleció el programa. Como tantas veces en la historia, la humanidad aprendió a través del sacrificio. El sueño de llegar a la Luna no se detuvo en aquel incendio. Al contrario, se volvió más urgente, más consciente, más sagrado. Y muy pronto, después de años de pruebas y mejoras, una nave Apolo volvería a mirar hacia arriba, decidida a atravesar el espacio, hasta rodear por primera vez al satélite que por milenios había sido solo un sueño. Capítulo 10. Apolo 8 y el primer viaje alrededor de la Luna. Era diciembre de 1968. El mundo atravesaba uno de sus años más convulsos. Protestas en las calles, guerras que desgarraban pueblos, tensiones políticas que mantenían a millones bajo el miedo constante de un futuro incierto. Y, sin embargo, en medio de ese caos, 3 hombres se preparaban para emprender un viaje que cambiaría la manera en que la humanidad se veía a sí misma. Frank Borman, James Lovell y William Anders serían los primeros seres humanos en abandonar la órbita terrestre para dirigirse hacia la Luna. El lanzamiento del Apolo 8 fue un rugido que sacudió corazones en todo el planeta. Por primera vez, el cohete Saturno V, la máquina más poderosa jamás construida, llevaba tripulantes a bordo. Sus motores liberaban un poder casi sobrehumano, como si toda la ambición de la especie se concentrara en esa columna de fuego que se elevaba hacia el cielo. Durante 3 días, la nave atravesó el vacío, alejándose cada vez más de la Tierra. Y entonces ocurrió algo que hasta entonces nadie había experimentado. Ver nuestro planeta desde una distancia
en la que ya no era horizonte, sino esfera completa, azul, frágil, suspendido en la negrura infinita. La tripulación miraba desde la ventanilla y lo describía con asombro. La Tierra parecía pequeña, vulnerable, un oasis de vida perdido en un mar interminable de silencio. Cuando finalmente entraron en órbita lunar, la emoción fue indescriptible. Por primera vez, ojos humanos veían directamente la cara oculta de la Luna, ese hemisferio que durante millones de años había permanecido invisible desde la Tierra. Montañas, cráteres, llanuras grises, un paisaje desolado, sin aire, sin sonido, y sin embargo majestuoso. Cada vuelta alrededor del satélite era un recordatorio de lo lejos que habían llegado los sueños humanos. Y entonces, en medio de ese vacío, llegó uno de los momentos más trascendentes de toda la historia. La tripulación del Apolo 8 presenció el amanecer de la Tierra. Desde el horizonte lunar, lentamente, como un milagro, apareció nuestro planeta, azul y blanco, luminoso, emergiendo sobre el gris estéril de la Luna. William Anders tomó una fotografía que más tarde sería llamada Earthrise, el amanecer de la Tierra. Esa imagen que mostraría a nuestro hogar entero elevándose sobre otro mundo, se convertiría en un ícono de la fragilidad y la belleza de la vida. Mientras orbitaban, en la víspera de la Navidad de 1968, los 3 astronautas decidieron leer un pasaje del Génesis ante millones de oyentes en la Tierra. Sus voces viajaron desde la Luna hasta radios y televisores en todos los continentes, recordándole a la humanidad que, pese a las diferencias, todos compartíamos un mismo hogar suspendido en la inmensidad. El momento de quiebre no fue solo técnico, sino espiritual. Apolo 8 no descendió en la superficie lunar, no dejó huellas en la arena gris, pero abrió una puerta invisible, la conciencia global de que la Tierra es una sola, unida y frágil, rodeada por un silencio infinito que nos recuerda lo efímeros que somos. Cuando la misión regresó a salvo, millones en el mundo comprendieron que la Luna ya no era un sueño lejano. La humanidad había estado allí, había girado a su alrededor, había visto lo que ningún ojo humano había visto antes. El siguiente paso estaba claro: el alunizaje. Apolo 8 fue la antesala, la prueba de que era posible, la demostración de que los cálculos y la tecnología podían llevarnos hasta la órbita lunar y devolvernos vivos. La misión encendió la chispa, final de la confianza. El camino hacia el Apolo 11 estaba abierto. Capítulo 11. Apolo 11. El lanzamiento que hizo historia. Era la mañana del 16 de julio de 1969. El sol apenas iluminaba el cielo de Florida cuando más de 500,000 de personas se agolpaban alrededor del Centro Espacial Kennedy. Familias enteras, periodistas, curiosos y soñadores habían viajado desde todos los rincones para presenciar lo que sabían sería un momento único, el lanzamiento del Apolo 11, la misión que debía cumplir la promesa de Kennedy y llevar a la humanidad hasta la Luna. En la plataforma 39A se erguía el Saturno V, la máquina más poderosa construida por manos humanas. Una torre blanca y majestuosa de más de 100 metros de altura, lista para convertirse en un rayo de fuego y acero. Los ingenieros lo llamaban el monstruo y lo trataban con el respeto que merece una fuerza capaz de liberar una energía superior a la de millones de explosivos. Dentro de la cápsula Columbia, 3 hombres aguardaban. Neil Armstrong, piloto, calmo
y sereno, con la mirada de quien sabía que llevaba sobre sus hombros la primera huella de la historia. Edwin Buzz Aldrin, meticuloso, determinado, el segundo en caminar sobre la superficie lunar. Y Michael Collins, el hombre que pilotaría el módulo de comando y que, aunque no pisaría la Luna, sería el guardián de sus compañeros desde la órbita. La cuenta regresiva comenzó a resonar, transmitida a todo el planeta. Millones escuchaban cada número como si sus corazones latieran al mismo ritmo. T-10, 9, 8. El aire se volvió más denso, el silencio más expectante. Cuando el conteo llegó a 0, el Saturno V despertó como un titán. Una llamarada gigantesca rugió en la base y la nave empezó a ascender lentamente, como si la gravedad se resistiera a dejarla ir. El estruendo era ensordecedor. Las ondas de choque se expandían por kilómetros, haciendo vibrar el suelo, el aire y hasta los huesos de quienes observaban. Algunos lloraban, otros aplaudían, muchos simplemente miraban en silencio, conscientes de que estaban viendo cómo la humanidad dejaba atrás la infancia tecnológica y se lanzaba hacia la madurez cósmica. Durante los primeros minutos, cada fase del lanzamiento fue seguida con tensión absoluta. El Saturno V liberaba etapas, piezas gigantes que caían al océano mientras la nave seguía su ascenso hacia la órbita. Cuando finalmente se anunció que el Apolo 11 había alcanzado con éxito el espacio, un grito colectivo estalló en la Tierra. La misión había comenzado. Durante 3 días, la nave viajó hacia la Luna. En su interior, Armstrong, Aldrin y Collins vivían en un silencio interrumpido solo por las comunicaciones con Houston. Sabían que cada cálculo debía ser exacto, cada maniobra perfecta. Un error, por pequeño que fuera, podía significar la muerte. Mientras tanto, en la Tierra, millones seguían cada noticia, cada transmisión. Radios, televisores y periódicos convertían el viaje en un espectáculo global. No había frontera ni ideología que pudiera ignorar lo que estaba en juego. El mundo entero contenía la respiración. El momento de quiebre llegó cuando, tras casi 400.000 kilómetros recorridos, el Apolo 11 entró en la órbita lunar. Desde la ventana, los astronautas vieron de cerca el mundo gris y desolado que durante milenios había sido solo un sueño. Cráteres gigantes, llanuras inmóviles, sombras eternas. Armstrong lo describió como magnífico desierto. Ahora quedaba la parte más peligrosa: separar el módulo lunar, el Águila, y descender sobre la superficie. Lo que se había preparado durante años estaba a punto de convertirse en realidad. La humanidad, que había mirado la Luna con anhelo desde la noche de los tiempos, estaba al borde de tocarla. El Apolo 11 había partido con esperanza, pero el verdadero reto estaba apenas comenzando. Porque descender en ese suelo extraño sería jugar con lo desconocido, y en ese instante toda la historia del hombre dependía del pulso firme de Neil Armstrong y Buzz Aldrin. Capítulo 12. El descenso. Cuando el Águila aterrizó, era el 20 de julio de 1969. La humanidad entera aguardaba con el corazón detenido. Desde televisores en blanco y negro, desde radios que transmitían cada palabra, desde periódicos que preparaban titulares históricos, millones de personas contenían la respiración mientras 2 hombres, Neil Armstrong y Buzz Aldrin, se preparaban para descender hacia la superficie lunar en el módulo Águila. El Águila se separó,
del módulo de comando donde Michael Collins quedaba en órbita, solitario, vigilando desde lo alto. Armstrong y Aldrin estaban ahora en una nave ligera, diseñada apenas para un objetivo: descender, posarse y volver a despegar. No había margen para errores. La nave debía atravesar los últimos kilómetros con precisión absoluta. Al iniciar el descenso, la tensión se hizo insoportable. En Houston, en la sala de control, los ingenieros observaban cada dato en las pantallas. La comunicación con los astronautas era corta, directa, cargada de códigos y respiraciones contenidas. De pronto, una alarma comenzó a sonar. Error 1202. Por un instante, nadie entendió lo que significaba. El sistema de la computadora estaba sobrecargado. ¿Abortar? ¿Continuar? Un ingeniero joven, con voz firme, dio la señal. Podían seguir adelante. El Águila continuó su camino. A medida que la nave bajaba, Armstrong miraba por la ventana y descubría un problema mayor. El lugar programado para aterrizar estaba cubierto de rocas y cráteres. Si descendían allí, el módulo podía volcar y la misión terminaría en tragedia. Con sangre fría, tomó el control manual. Con las manos firmes, pilotó el Águila sobre la superficie lunar, buscando un terreno seguro, mientras el combustible se agotaba segundo a segundo. El contador seguía bajando. 60 segundos de combustible. 30 segundos. 20 segundos. En la sala de control, el silencio era absoluto. Cada ingeniero sentía que los latidos de su corazón eran más fuertes que el rugido de los monitores. Armstrong seguía buscando, esquivando rocas, volando a escasos metros del suelo. Y entonces, con un leve estremecimiento, el Águila se posó sobre el polvo lunar. El contacto fue suave, casi imperceptible. Armstrong pronunció las palabras que devolvieron el aire al mundo. Houston, aquí base tranquilidad. El Águila ha aterrizado. La sala de control explotó en aplausos y lágrimas. En la Tierra, millones gritaron, aplaudieron, lloraron frente a sus televisores. La humanidad lo había logrado. Había llegado a la Luna. Momento de quiebre no fue solo técnico, fue espiritual. Durante milenios, el hombre había mirado al cielo con anhelo. Esa noche, por primera vez, pudo decir que había llegado. El Águila descansaba sobre un mar de polvo gris, en un silencio eterno, llevando en su interior no solo a 2 hombres, sino el sueño de toda una especie. Y sin embargo, lo más grande aún estaba por ocurrir, porque el aterrizaje era solo el preludio. En pocas horas, Neil Armstrong abriría la escotilla y daría el primer paso humano sobre otro mundo. Un paso que resonaría en la historia con un eco que ningún tiempo podría borrar. Capítulo 13. Un pequeño paso. La caminata de Neil Armstrong. Era la noche del 20 de julio de 1969. El Águila descansaba sobre la superficie lunar y en la Tierra más de 600 millones de personas seguían la transmisión en directo. Nunca antes la humanidad entera había estado tan unida por un mismo instante. Cada ojo, cada oído, cada corazón esperaba ver lo imposible. Un hombre caminando en la Luna. Dentro del módulo lunar, Neil Armstrong se preparaba con calma ritual. Colocó su traje, ajustó el casco, revisó cada conexión. Sabía que el mundo entero lo observaba, pero en su interior reinaba una serenidad absoluta, como si cada segundo estuviera grabado con una precisión infinita. Buzz Aldrin lo acompañaba, atento, preparándose para seguirlo poco después. La escotilla se abrió lentamente.
Armstrong descendió por la pequeña escalerilla metálica. Afuera lo esperaba un silencio absoluto, un paisaje inmóvil de polvo, gris y horizontes curvados bajo un cielo negro sin estrellas. No había viento, no había sonido, solo el eco de la respiración dentro de su traje. Cuando posó su bota sobre la superficie, el polvo lunar se levantó como un suspiro suave, flotando sin caer, suspendido en la ingravidez. En ese instante, Armstrong pronunció las palabras que se convertirían en eternas. Este es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. La frase viajó desde la Luna hasta cada rincón del planeta. En salas de estar, en bares, en plazas y hasta en improvisadas transmisiones en escuelas y pueblos lejanos, millones escucharon y comprendieron que algo irrepetible había sucedido. Por primera vez en la historia, un ser humano había dejado huella en otro mundo. Poco después, Buzz Aldrin descendió también. Con pasos firmes, se unió a Armstrong en la superficie. Miró el horizonte y lo describió como una magnífica desolación. Ambos exploraron con movimientos lentos, casi ceremoniales, conscientes de que cada paso, cada gesto, sería recordado por siempre. Plantaron la bandera de Estados Unidos, no como símbolo de conquista militar, sino como testimonio del logro humano en el contexto de la Guerra Fría. Colocaron instrumentos científicos, recogieron muestras de polvo y roca lunar, y dejaron una placa con un mensaje que decía: aquí, hombres del planeta Tierra pusieron por primera vez pie en la Luna. Julio de 1969, vinimos en paz en nombre de toda la humanidad. El momento de quiebre fue emocional y filosófico, porque aunque la misión era parte de una carrera política, lo que vio el mundo no fue la victoria de una nación, sino la victoria de la humanidad sobre sus propios límites. La Luna, ese sueño que había acompañado a los hombres desde los mitos antiguos, había sido tocada por pies humanos. Mientras Armstrong y Aldrin caminaban, en la Tierra hubo lágrimas, abrazos, silencios profundos. Incluso aquellos que nunca miraban al cielo sintieron que algo en su interior se había elevado. El hombre había demostrado que podía trascender la gravedad de sus miedos y alcanzar la inmensidad. El polvo lunar guardó las huellas, pero lo más importante fue la huella invisible que quedó en la conciencia humana. Después de esa noche, nadie volvió a mirar la Luna de la misma manera. Ya no era solo un faro plateado en el cielo, era un lugar en el que habíamos estado, un capítulo abierto de nuestra historia. Y aunque el tiempo de permanencia fue breve, apenas unas horas, aquel paseo marcó un antes y un después. Porque si habíamos podido llegar allí, ¿qué otras fronteras podríamos cruzar en el futuro? El águila descansaba y los hombres regresaban a su interior con muestras y memorias. Pero la humanidad entera se quedaba afuera, contemplando, sintiendo que había dado su primer paso hacia el universo. Capítulo 14. Recogiendo polvo lunar y sembrando futuro. Las huellas de Armstrong y Aldrin aún frescas en el polvo lunar parecían un símbolo eterno. Pero más allá del gesto histórico, la misión tenía un propósito científico: recoger muestras, instalar instrumentos y traer de regreso a la Tierra pruebas tangibles de ese mundo extraño. La caminata sobre la Luna no era solo un acto poético, también era un laboratorio abierto bajo un cielo negro infinito. Armstrong, con movimientos lentos, clavó una pala metálica en el suelo.
El polvo se levantaba y caía sin prisa, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Cada roca que recogía era guardada con precisión en pequeños contenedores sellados. Aldrin lo acompañaba, ajustando instrumentos, desplegando aparatos que debían registrar datos sobre la composición del suelo, la radiación y los sismos lunares. El polvo lunar, fino como ceniza, se adhería a los trajes, oscureciéndolos, impregnando cada pliegue. Era un polvo que había reposado intacto durante miles de millones de años, esperando ser tocado por manos humanas. En cada muestra había una promesa, la de comprender mejor no solo a la Luna, sino también a la Tierra, su origen y su destino. Mientras tanto, colocaron un sismógrafo para escuchar los latidos de aquel mundo silencioso y un reflector láser que permitiría, desde la Tierra, medir con exactitud la distancia entre ambos cuerpos. Esos pequeños gestos, casi rutinarios, abrirían puertas enormes para la ciencia. Pero quizá el momento más simbólico fue cuando dejaron un mensaje inscrito en una placa metálica. Vinimos en paz en nombre de toda la humanidad. No había armas, no había banderas de conquista más allá del símbolo nacional. Había, en cambio, la afirmación de que ese paso pertenecía a todos. El tiempo corría rápido, las reservas de oxígeno y energía eran limitadas. Apenas tuvieron 2 horas y media para caminar, recoger rocas, fotografiar el horizonte y experimentar la sensación única de saltar en una gravedad 6 veces menor que la terrestre. Sus pasos eran torpes, casi infantiles, pero había en ellos una alegría solemne, como la de niños explorando un patio nuevo, aunque aquel patio fuera otro mundo. El momento de quiebre llegó con la conciencia del legado. Armstrong lo sabía, mientras guardaba el último fragmento de roca. Ese polvo gris sería analizado por generaciones de científicos, revelando secretos sobre el nacimiento del sistema solar. Lo que parecía un gesto simple era, en realidad, sembrar futuro. Cuando regresaron al interior del Águila, exhaustos pero serenos, llevaron consigo casi 22 kilos de rocas y polvo lunar. Aquellas piedras mudas serían más valiosas que el oro, porque contenían la memoria de un mundo intocado, la historia escrita en minerales de lo que había sucedido hace 4.000 millones de años. Y mientras la escotilla se cerraba y el módulo quedaba otra vez en silencio, algo había cambiado para siempre. La Luna ya no era solo un mito ni un espejo. Era un lugar habitado, aunque fuese por unas pocas horas. Y las huellas, las rocas, los instrumentos dejados allí eran el testimonio de que la humanidad, por primera vez, había sembrado su presencia en otro suelo. El Águila debía volver a despegar pronto, y con él no solo regresarían a la órbita lunar para reencontrarse con Collins, sino también traerían de vuelta a la Tierra no solo polvo gris, sino la certeza de que habíamos abierto un camino hacia el futuro. Capítulo 15. El regreso a casa. Héroes entre las estrellas. El Águila había cumplido su misión. Armstrong y Aldrin, agotados pero conscientes de la magnitud de lo vivido, se preparaban para abandonar la superficie lunar. En la soledad de aquel mar de tranquilidad, el módulo encendió su motor y se elevó lentamente, dejando atrás las huellas, los instrumentos y la bandera. El polvo se levantó en un torbellino silencioso, como si la Luna guardara memoria de aquella partida. En órbita los esperaba Michael Collins,
paciente, solitario, navegando alrededor de un mundo gris que había observado una y otra vez desde su cabina. Cuando el Águila se acopló al módulo de comando Columbia, la tripulación volvió a estar completa. Se abrazaron, sonrieron, intercambiaron miradas que no necesitaban palabras. Los tres sabían que habían escrito historia. El viaje de regreso comenzó con un último impulso gravitacional. La nave, cargada con las muestras y la memoria de la humanidad, se alejó de la Luna y apuntó hacia el azul lejano de la Tierra. Durante los 3 días siguientes, Armstrong, Aldrin y Collins flotaron en la inmensidad, mirando por la ventana el planeta que crecía poco a poco hasta convertirse en esfera brillante. «Qué frágil se ve todo desde aquí», escribió Collins. En su diario, «Qué pequeño, qué precioso». En la Tierra, la espera era febril. Radios y televisores seguían cada parte del trayecto. Las familias oraban, los periódicos imprimían titulares, los niños dibujaban cohetes y lunas en sus cuadernos. El mundo entero estaba pendiente de un único instante: el reingreso en la atmósfera. Y llegó el día. El Columbia entró en la atmósfera terrestre envuelto en un infierno de fuego. Desde tierra parecía una estrella fugaz cruzando el cielo. Dentro, los 3 hombres soportaban fuerzas que aplastaban sus cuerpos, confiando en que el escudo térmico resistiera. El silencio de las comunicaciones durante aquellos minutos fue insoportable. Millones aguardaban con el corazón detenido. Pronto, la voz de Houston rompió la tensión. «Columbia, aquí control. Bienvenidos de nuevo». La nave descendió en paracaídas hasta posarse en el Océano Pacífico, donde un portaaviones aguardaba. Los helicópteros rescataron a los astronautas, que emergieron sonrientes, con el brillo de quienes habían cruzado lo imposible y regresado vivos. El mundo explotó en júbilo. En Nueva York, en Moscú, en Tokio, en Ciudad de México, las multitudes aplaudían, celebraban, lloraban. Por un instante, la humanidad entera se sintió unida por un mismo logro. No importaban las fronteras ni las ideologías. Habíamos llegado a la Luna y habíamos vuelto a casa. Los 3 hombres fueron recibidos como héroes, viajes, discursos, desfiles multitudinarios. Pero Armstrong, con su carácter reservado, repetía siempre lo mismo: «No fuimos nosotros solos, fue el esfuerzo de miles de personas, de una nación entera, de la humanidad soñando junta». El momento de quiebre no fue solo técnico, fue espiritual, porque el regreso demostró que la hazaña no era un espejismo, no era un mito, era real. El hombre había ido a la Luna y había vuelto, y con ello lo imposible dejó de serlo. Los astronautas fueron puestos en cuarentena durante semanas, por precaución ante posibles gérmenes lunares. Pero lo que trajeron consigo no fue peligro, sino esperanza. Las rocas, los experimentos y, sobre todo, el recuerdo de aquella caminata eran semillas sembradas en el corazón humano. El Apolo 11 había terminado, pero el eco de su viaje recién comenzaba. Porque lo que habían traído de regreso no era solo polvo lunar, sino la certeza de que la humanidad podía soñar y alcanzar sus sueños. Capítulo 16. Lo que aprendimos del Apolo 11. El Apolo 11 no fue solo un viaje físico, fue un espejo en el que la humanidad entera pudo contemplarse. Sus huellas en el polvo lunar eran más que marcas, eran preguntas y respuestas grabadas en la arena del tiempo. ¿Qué aprendimos realmente de aquel salto cósmico?
mucho más de lo que parecía a simple vista. Lo primero fue científico. Las rocas lunares, guardadas con cuidado en contenedores sellados, revelaron secretos sobre el origen del sistema solar. Se descubrió que la Luna compartía un pasado íntimo con la Tierra, nacida de un choque colosal hace miles de millones de años. Cada fragmento gris, analizado en laboratorios, hablaba de un mundo antiguo, sin aire, sin agua, pero con memoria mineral de los orígenes. La geología lunar nos ayudó a comprender mejor nuestra propia casa. Lo segundo fue tecnológico. El programa Apolo exigió inventar lo que no existía: sistemas de navegación, computadoras compactas, trajes capaces de mantener vida en el vacío, comunicaciones que atravesaban 400.000 kilómetros de distancia. Muchas de esas innovaciones luego se trasladaron a la vida cotidiana, desde microchips hasta materiales resistentes, pasando por mejoras médicas y sistemas de seguridad. La carrera hacia la Luna aceleró décadas de progreso en apenas unos años. Pero quizás lo más profundo fue lo humano. El Apolo 11 nos enseñó a vernos desde fuera. Por primera vez, la humanidad contempló la Tierra desde la perspectiva de otro mundo. Ese pequeño planeta azul, suspendido en la negrura infinita, reveló su fragilidad. Sin fronteras visibles, sin banderas, solo un hogar común, vulnerable y precioso. La fotografía de la Tierra elevándose sobre el horizonte lunar se convirtió en símbolo del movimiento ambientalista y en recordatorio de que, en medio de nuestras disputas, compartimos un mismo destino. También aprendimos sobre el valor del sacrificio. Detrás del éxito estaban las vidas perdidas en el Apolo 1, los riesgos asumidos por cada astronauta, las noches interminables de ingenieros y científicos que dejaron su esfuerzo anónimo en cada tornillo, en cada línea de código. El Apolo 11 fue un triunfo colectivo, un recordatorio de que la grandeza humana nace cuando miles trabajan juntos por un propósito común. El momento de quiebre que dejó el Apolo 11 fue filosófico. Nos demostró que los límites son más mentales que reales. Lo que durante milenios fue imposible, se volvió posible en una sola generación. El hombre, que antes apenas podía volar en aviones de madera, había cruzado el vacío y tocado la Luna en menos de 70 años. La lección era clara. La voluntad, unida al conocimiento, podía abrir cualquier frontera. Y sin embargo, el Apolo 11 también sembró nuevas preguntas. ¿Hasta dónde debemos llegar? ¿Qué significa explorar? ¿Conquistar o comprender? ¿Es la Luna el final de la historia o apenas el inicio de un viaje sin fin hacia las estrellas? Lo que aprendimos no fue solo cómo llegar, sino por qué hacerlo. Aprendimos que cada paso hacia lo desconocido nos revela algo esencial de nosotros mismos. El Apolo 11 fue un espejo de nuestra ambición, de nuestra fragilidad y de nuestra capacidad de soñar juntos. Capítulo 17. Las otras misiones lunares olvidadas. Cuando el Apolo 11 regresó a la Tierra, el mundo lo celebró como si se hubiera alcanzado la cima definitiva. Y en parte era cierto. Ningún logro tecnológico había conmovido tanto a la humanidad. Pero aquella no fue la única visita a la Luna. En los años siguientes, varias misiones continuaron el trabajo iniciado por Armstrong, Aldrin y Collins. Y sin embargo, muchas de ellas quedaron relegadas en la memoria colectiva, como si la gloria del primer paso hubiera eclipsado todo lo demás. El Apolo 12 fue la siguiente expedición.
Apenas unos meses después, en noviembre de 1969, Charles, Pete Conrad y Alan Bean descendieron en el océano de las tormentas. Su alunizaje fue tan preciso que aterrizaron a escasos metros de la sonda Surveyor 3, enviada años antes. Allí recogieron piezas de la nave para analizarlas en la Tierra y comprobar cómo resistía el tiempo en aquel entorno hostil. Conrad, siempre bromista, al tocar el suelo lunar exclamó: «Magnífico, qué pequeñito paso para mí», en contraste con la solemnidad de Armstrong. Era un recordatorio de que, incluso en la Luna, el humor humano seguía vivo. Apolo 14 llevó a Alan Shepard y Edgar Mitchell en 1971. Shepard, conocido por haber sido el primer estadounidense en 1900 en el espacio, sorprendió al mundo cuando, en medio de su caminata lunar, improvisó un swing de golf y golpeó una pelota que salió flotando en la baja gravedad. Aquella imagen, mitad científica, mitad lúdica, mostró que el hombre ya no solo sobrevivía en la Luna, comenzaba a jugar en ella. El Apolo 15 marcó un avance decisivo. Fue la primera misión en llevar un vehículo lunar, un pequeño coche eléctrico que permitió a los astronautas recorrer distancias mayores sobre el terreno. David Scott y James Irwin exploraron montañas y valles, recogiendo rocas más variadas y profundas. La Luna dejaba de ser un simple paisaje y comenzaba a ser un territorio cartografiado. Apolo 16 y Apolo 17 completaron la epopeya. En 1972, Eugene Cernan, comandante del Apolo 17, se convirtió en el último hombre en caminar sobre la Luna. Antes de regresar, se arrodilló sobre el suelo gris, dibujó con sus huellas una despedida y pronunció palabras cargadas de emoción. La historia recordará que dejamos la Luna tal como vinimos y que volveremos con paz y esperanza para toda la humanidad. Su voz fue un eco que aún resuena en los oídos de quienes creen que aquel viaje no debía terminar allí. Las misiones posteriores al Apolo 11 fueron, en muchos sentidos, incluso más valiosas científicamente. Recogieron toneladas de muestras, instalaron instrumentos de larga duración, probaron nuevas tecnologías y ampliaron el conocimiento sobre nuestro satélite. Pero la fascinación del público había disminuido. El primer paso había sido un espectáculo irrepetible y lo que siguió fue visto por muchos como una repetición. La atención mediática se apagó, los presupuestos comenzaron a recortarse y la épica dio paso a la rutina. El momento de quiebre fue silencioso. La humanidad había demostrado que podía ir y volver varias veces, pero el entusiasmo ya no era el mismo. La Luna dejó de ser un desafío urgente y se convirtió en un recuerdo glorioso. Aquellos hombres que condujeron vehículos lunares, que recogieron rocas únicas, que caminaron más lejos de lo que Armstrong había soñado, quedaron en un segundo plano de la memoria popular. Y sin embargo, su legado es profundo, porque lo que aprendimos en esas misiones olvidadas es lo que aún hoy guía los planes de regresar. Nos enseñaron que la Luna es un laboratorio natural, que su suelo guarda claves de la historia del sistema solar y que su cercanía la convierte en el trampolín ideal hacia otros mundos. Las otras huellas, las que no pertenecen a Armstrong, también cuentan la historia de la humanidad, una historia de continuidad, de persistencia, de trabajo silencioso, más allá del aplauso inmediato. Porque conquistar la Luna no fue un solo paso, fue una secuencia de pasos, algunos celebrados, otros casi olvidados, pero todos necesarios para que la especie humana
dejara escrita su presencia en ese suelo gris. Capítulo 18. ¿Por qué nunca volvimos a pisar la Luna? El 14 de diciembre de 1972, Eugene Cernan subió la escalerilla del módulo lunar del Apolo 17. Sus botas estaban cubiertas de polvo gris. Sus huellas quedaban marcadas en la superficie, silenciosa, y antes de partir, se volvió por última vez hacia el horizonte inmóvil de la Luna. Con voz entrecortada, pronunció una despedida. Dejamos la Luna como vinimos, y, si Dios quiere, volveremos, con paz y esperanza para toda la humanidad. Luego, el motor se encendió y la nave despegó. Desde entonces, ningún ser humano ha vuelto a caminar en aquel suelo extraño. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que, después de haber alcanzado lo imposible, nunca regresáramos? La respuesta no es sencilla, pero combina política, economía y un cambio en la imaginación colectiva. La primera razón fue el costo. El programa Apolo había sido la empresa tecnológica más cara de la historia hasta ese momento. Miles de millones de dólares invertidos en cohetes que, tras cada misión, quedaban destruidos en el océano. Cada lanzamiento era una apuesta gigantesca que exigía recursos, tiempo y vidas humanas en riesgo. Con el objetivo político cumplido, haber ganado la carrera a la Luna frente a la Unión Soviética, muchos en el Congreso estadounidense ya no veían sentido en gastar tanto en lo que parecía una aventura repetida. La segunda razón fue el cambio de prioridades. Los años 70 trajeron crisis económicas, tensiones sociales, guerras y la urgencia de atender problemas en la Tierra. El entusiasmo popular por la exploración espacial comenzó a apagarse. Lo que en 1969 había sido el espectáculo de toda la humanidad, en 1972 era visto por algunos como un lujo innecesario. La tercera razón fue la falta de rivalidad. La carrera espacial había nacido del pulso entre dos superpotencias. Una vez que Estados Unidos demostró que podía llegar primero, la Unión Soviética renunció a competir en el alunizaje. Sin un contrincante directo, la motivación política se diluyó, y sin la presión de demostrar supremacía, el espacio dejó de ser prioridad en los presupuestos. Pero quizá la razón más profunda fue psicológica. La Luna había dejado de ser misterio. Ya no era el sueño inalcanzable. Era un lugar visitado, estudiado, fotografiado. La épica dio paso a la rutina, y la rutina nunca despierta la misma pasión. La humanidad, siempre ansiosa de lo nuevo, dirigió sus ojos a otros horizontes. Marte, sondas interplanetarias, telescopios que miraban al infinito. El momento de quiebre llegó cuando el programa Apolo fue cancelado. Estaban previstas más misiones, pero se detuvieron en el número 17. El hombre, que había soñado durante milenios con caminar en la Luna, lo hizo solo 6 veces. Y luego, silencio. Décadas de silencio. Ese silencio, sin embargo, no significa fracaso, porque lo que quedó fue un legado inmenso, conocimientos científicos, avances tecnológicos, una nueva visión de la Tierra y del lugar de la humanidad en el cosmos. El Apolo había cumplido su misión, aunque el sueño de regresar quedara suspendido. Y así, desde 1972, la Luna volvió a ser testigo silenciosa. Seguía allí, observándonos desde el cielo, recordándonos que una vez la tocamos y que algún día podríamos volver. Cada noche, millones de ojos la contemplan y piensan en Armstrong, Aldrin, Cernan y todos los que dejaron huellas en su suelo. La Luna espera, paciente, como siempre lo ha hecho.
No volvimos porque las circunstancias humanas cambiaron, pero eso no significa que el sueño esté muerto. La historia nos enseña que los caminos hacia lo imposible no son líneas rectas, sino espirales. A veces nos alejamos para luego regresar con más fuerza. Capítulo 19. El legado del viaje lunar en la ciencia y la cultura. Cuando el último módulo Apolo abandonó la superficie lunar, parecía que la epopeya había terminado. Pero en realidad, lo que comenzó entonces fue aún más profundo: el legado. Porque el viaje a la Luna no se quedó en el polvo gris ni en las huellas olvidadas. Se quedó en la ciencia, en la cultura y en la conciencia de toda la humanidad. Desde el punto de vista científico, las misiones Apolo fueron una mina inagotable de conocimiento. Las rocas lunares trajeron consigo la historia escrita en minerales de hace miles de millones de años. Descubrimos que la Luna no era un cuerpo extraño, sino parte de nosotros, nacida del mismo cataclismo que moldeó la Tierra. Esos fragmentos ayudaron a comprender la evolución de nuestro planeta, la dinámica de su geología y hasta la relación íntima entre ambos mundos. El polvo gris nos reveló que la Luna es un espejo de nuestros orígenes. En la tecnología, el legado fue aún más visible. La carrera a la Luna impulsó el desarrollo de microprocesadores, materiales ligeros, sistemas de navegación y comunicación que más tarde transformarían la vida cotidiana. Muchos de los avances que hoy consideramos comunes, satélites, telecomunicaciones globales, medicina de precisión, nacieron como consecuencias indirectas de aquel esfuerzo titánico. El Apolo no solo nos llevó a la Luna, nos trajo de vuelta un futuro nuevo en la Tierra. Pero el impacto más hondo fue cultural. El viaje a la Luna cambió la manera en que la humanidad se veía a sí misma. Por primera vez, nos contemplamos desde fuera como una esfera azul flotando en la oscuridad infinita. Esa visión encendió movimientos ecológicos, inspiró a artistas, poetas y cineastas y sembró la certeza de que somos una sola especie compartiendo un hogar frágil. La fotografía de la Tierra desde la Luna se convirtió en un símbolo de unidad que trascendió fronteras y religiones. En la cultura popular, la Luna dejó de ser solo escenario de mitos y poemas para convertirse en un lugar real, conquistado, cercano. El cine recreó su conquista. La literatura lo narró como epopeya. La música lo celebró en canciones que acompañaron a generaciones. Armstrong y Aldrin se transformaron en héroes modernos, y sus nombres quedaron grabados junto a los grandes exploradores de la historia. El momento de quiebre cultural fue comprender que la Luna ya no era solo un sueño, era un capítulo abierto. El hombre había demostrado que podía romper las cadenas de la gravedad y caminar en otro mundo. Esa certeza cambió la educación, la ciencia, el arte. Generaciones enteras crecieron con la convicción de que los límites podían superarse. El legado también dejó preguntas abiertas. Si llegamos a la Luna, ¿por qué no seguimos? ¿Por qué no hemos alcanzado Marte? ¿Qué nos detiene? La conquista lunar nos enseñó que el universo es un territorio de posibilidades, pero también nos recordó que cada paso requiere voluntad colectiva, sacrificio y visión. La Luna se quedó allí, esperando, pero lo que nos trajo de regreso fue un regalo aún más grande, una nueva mirada sobre nosotros mismos. Porque el verdadero legado del viaje lunar no fue solo tocar otro mundo, sino aprender a valorar más profundamente el nuestro. Capítulo 20.
Cuando soñamos juntos, la luna está más cerca. La historia del viaje a la luna no terminó en 1972, ni en las huellas que aún reposan en la arena gris. La historia sigue viva cada vez que levantamos los ojos al cielo nocturno y vemos ese disco luminoso que nos acompaña desde el principio de los tiempos. La diferencia es que ahora sabemos que no es solo un sueño, ni solo un mito. Es un lugar donde nuestros pasos ya han resonado. La luna ha sido diosa, calendario, faro y espejo. Inspiró a poetas, navegantes y sabios. Durante milenios fue misterio, intocable, y en menos de una generación se convirtió en destino alcanzado. Ese es, quizá, el mayor símbolo de lo que somos capaces de lograr cuando la voluntad colectiva supera al miedo y a la rutina. El viaje lunar nos recordó algo esencial, que la humanidad es una especie de soñadores, que cada avance comienza en la mente de alguien que se atreve a imaginar lo imposible, que la ciencia y la poesía no son opuestos, sino aliados en la aventura de existir. Los cálculos de ingenieros y las palabras de Kennedy fueron, en el fondo, parte del mismo impulso: creer que podemos llegar más lejos. El momento de quiebre más profundo no fue el alunizaje ni el regreso triunfal, sino la conciencia de unidad que brotó de aquella experiencia. Desde la luna, la Tierra se vio como lo que realmente es: una esfera frágil, azul y blanca, flotando sola en el vacío, sin fronteras, sin banderas, sin divisiones. Un hogar compartido. Esa visión cambió conciencias, sembró movimientos, nos hizo comprender que si somos capaces de unirnos para llegar a otro mundo, también deberíamos ser capaces de unirnos para cuidar este. ¿Por qué nunca volvimos? Tal vez porque la luna ya no era rival, ya no era trofeo. Pero el hecho de que hayamos ido demuestra que podremos volver. Y cuando volvamos, porque volveremos, será con otra mirada, no de competencia, sino de continuidad, para usarla como base, como puente hacia Marte, como recordatorio de que el cielo no es un límite, sino un comienzo. La luna nos enseñó que los sueños colectivos se cumplen cuando hay visión, disciplina y sacrificio, que la humanidad, tan propensa a dividirse, puede encontrar unidad en un objetivo común, y que el futuro no se escribe solo con miedo, sino con valentía. Hoy, cuando un niño o una niña alza la vista al cielo y pregunta si algún día podrá viajar allí, la respuesta ya no es un suspiro imposible. La respuesta es: ya hemos estado y volveremos. Porque cada paso que dimos sobre ese suelo polvoriento fue más que un triunfo político o tecnológico. Fue una semilla de esperanza. Y así, cada vez que miramos la luna, recordamos que, cuando soñamos juntos, ella está más cerca. Que el universo entero aguarda, silencioso, a que la humanidad vuelva a creer en lo imposible. Porque al final, la historia del viaje lunar no es solo una historia del pasado. Es un faro encendido para el futuro,